Estamos hablando de la salida de los hijos de casa y en consecuencia el síndrome del nido vacío. Tú nos platicabas que tienes razones que te parecen a ti distintas, diferentes y que les costaron trabajo a tus papás entender. Sí, es que yo creo que mis papás siempre habían imaginado que me iba a pasar algo muy similar a lo que a ellos les había pasado. Por ejemplo, ventaneando un poco la historia familiar, mi papá se salió de su casa cuando se casó por primera vez y porque se acababa de morir su mamá. Y como él era el hijo más chiquito, como que era el último en salir, su mamá se acababa de morir, entonces la dinámica familiar había cambiado y por ese suceso entonces él se va de su casa. Y mi mamá se sale de su casa cuando se casa con mi papá. A diferencia de ello, yo creo que mis papás esperaban que yo también me fuera cuando me fuera a juntar con alguien, no necesariamente casarme, pero que yo me fuera con una persona como Vivi, o que me fuera quizás porque yo quería estudiar en otro lado. Afortunadamente nosotros siempre vivimos en la Ciudad de México y mis deseos de irme nunca me ganaron así de la emoción, entonces nos quedamos aquí y pues mi plan de vida era hacerla acá. Entonces yo creo que mis papás siempre habían imaginado que la única opción que quedaba era irme con alguien. Y en efecto, yo estuve muy cerca de irme con mi novio, por temas económicos y que él iba a entrar a la maestría y al final ya no lo hicimos. Pero en ese proceso de decidir si sí nos íbamos, me di cuenta de que yo ya estaba lista para irme. Y que independientemente de si en ese momento estábamos listos o no como pareja, yo como persona ya estaba lista. ¿Qué te hizo sentirte lista? Pues que yo nunca me había imaginado fuera de mi casa, porque yo debo decir que la dinámica con mis papás es preciosa. O sea, yo amo a mis papás, yo no me voy porque necesito espacio o porque ya no nos estemos llevando bien, pero porque yo tengo muchas ganas de comerme al mundo y que yo siento que yo tengo todavía mucho que aprenderme de mí misma y que yo ya había alcanzado un límite con mis papás que bajo su protección yo ya no podía pasar. O sea, que yo ya había aprendido todo lo que tenía que aprender y que no podía crecer más allá como persona si me quedaba ahí, que era muy cómodo y es muy bello y así, pero de alguna manera sí te limita. Y empecé a llevarme con personas que ya vivían juntos, que me habían platicado su experiencia, que además me ofrecieron una ventana a algo que yo nunca había imaginado, o sea, que yo nunca había planteado en mi vida. Y vi un video muy bello que decía que las mujeres ahora teníamos la libertad de poder hacer lo que durante generaciones nuestras abuelas, madres y bisabuelas hubieran deseado tener en su vida. Independencia, libertad, tener la capacidad económica para hacer lo que quisieran en su vida, viajar, salirse de su casa. Entonces, en esa línea de ideas de que yo ya podía además hacerlo, o sea, que no era una limitación todo lo demás, ya era una decisión personal entonces hacia dónde yo quería encaminarme y fue como decir, bueno, ya estoy lista para empezar este capítulo de mi vida en donde quien lo escribe absolutamente y quien depende es de mí. ¿Cómo le dijiste a tus papás? Pues yo ya les había dicho a mis papás a mitad de año que estaba pensando irme con mi novio. No salió, yo creo que fueron los más felices del mundo, aunque en ese momento se mostraron muy sensibles, y ay, te apoyamos, lo lamentamos. Y luego, la verdad es que yo soy una persona que tiene que pensar mucho las cosas antes de incluso decirlo, y yo sabía que yo podía lastimar a mis papás. Entonces creo que yo ya había tomado la decisión, les pregunté a mis papás, oigan, ¿ustedes qué opinarían de que yo me fuera de la casa? Mi mamá no dijo nada, que creo que eso tuvo que haber sido una señal de alerta en su momento, pero no lo pensé. Y papá me dijo que creía que pues era mi decisión, pero que no estaba a favor. A los 2 días de que yo hice esa pregunta, encontré mi departamento. Y entonces esa misma noche les tuve que decir, ¿se acuerdan cómo hace 2 días ya les había dado un aviso anticipado de que quizás me iría? Pues creo que ya encontré mi departamento y creo que ya me voy. Bueno, de ahí salió el infierno en el cielo de mi casa. Los dos dijeron que no estaban de acuerdo. Me costó mucho porque creo que ha sido la primera vez que mis papás no están de acuerdo con algo que hago. Siempre como que me habían apoyado y por primera vez sentía que les estaba fallando en algo. Y luego no entendía si yo estaba tan orgullosa de lo que yo estaba haciendo porque me representaba un esfuerzo, ¿por qué ellos no estaban orgullosos de mí? ¿Por qué lo veían como algo malo? Y mi mamá una frase que me dijo, que yo creo que ahora se arrepiente, quiero pensarlo y me está escuchando en este momento, es que yo estaba rompiendo la familia. Uf. Y yo nunca lo pensé así, pero también después me di cuenta que somos 3, se está yendo uno, pues se rompe la familia. Se rompe la familia. Es un duelo, Charo Ponce. Gracias por estar con nosotros. Ella es tanatóloga clínica, ella le sabe mucho a este tema y finalmente lo es una pérdida, es un duelo, es una ruptura de familia, como la mamá de Jime le dijo. Sinceramente, la pérdida de cuando los hijos abandonan la casa por las razones que tú decías, porque se casaron, porque salieron enojados, porque es la edad en la que tienen que emprender el vuelo, por supuesto que es una pérdida muy fuerte. Muchas veces las personas piensan que hablando de pérdidas nada más es cuando trasciende nuestra persona favorita y no. El síndrome del nido vacío es muy importante que estemos atentos todos los papás a que los hijos ya crecieron.
Por eso se llama así, síndrome del nido vacío, que si lo traducimos al español normal, podríamos decir que es la tristeza de verlos partir. Esa tristeza que nos llena y que son sentimientos como encontrados, porque al final estamos orgullosos de que ya crecieron, de que ya emprendieron el vuelo y que ahora es el tiempo para que ellos pongan en práctica todo lo que aprendieron en casa, con mamá y con papá. Y entonces, tal y como lo decía Gine, Dani, los hijos también están teniendo esa pérdida, la pérdida de tener el refri lleno, la ropa lavada, todo listo o servido en casa, y ahora tienen que empezar por ellos mismos, y a veces hasta se les olvida que es el día lluvioso y que no sacaron el suéter, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar como muy conscientes que nuestros hijos van a crecer. No es fácil, es porque llevamos a nuestros hijos en el vientre 9 meses, los vemos crecer, los acompañamos, pero también cuando llega ese momento inevitable que es la ley de la vida, pues por supuesto que mamá y papá sentimos horrible cuando llega el momento en que ya no se abre la puerta y que ya no llegan, y entonces es como un dolor tan fuerte y tan profundo que sí es muchas veces necesario entender que tengo el corazón roto y que ahora tengo que empezar yo a conocerme y a entender que estoy empezando una nueva vida, un nuevo capítulo, ahora siendo mamá de adultos, ¿no? Porque nos quedamos también muchas veces, por eso duele más, porque nos quedamos estacionados en que es mi hijo y que entonces lo tengo que seguir protegiendo, y entonces ahí cruzamos una delgada línea en la que empezamos a lo mejor tal vez a ser intrusivos, a no dejarlos, porque no hemos entendido que nuestros hijos son adultos y que es el momento en que ellos vuelen, tengan sus propias experiencias, sus propias decisiones, y que nosotras como mamás, como papás, ahora nos toca acompañarlos únicamente. Tenemos que cambiar nuestra visión a verlos ahora con ojos de mamá adulta, para ver a mi hija, a mi hijo realizarse y tal vez también regarla, ¿no? Y estar ahí al pendiente únicamente. Entonces, este síndrome del nido vacío, pues es muy fuerte, y tenemos que darnos cuenta que es un conjunto de signos, de síntomas, de sensaciones, claro, que antes nunca habíamos tenido, incluso miedo, ¿no? Miedo de qué están pasando, cómo, claro, están durmiendo. Pero Charo, ahí perdón que te interrumpa. Algunas personas lo viven de manera más intensa y esto tendría relación con, pues digamos, con la relación con los hijos. Sí, claro que sí, porque a lo mejor hay mamás todavía mucho más protectoras. El caso es que cuando tú hablabas del Día de Acción de Gracias y hacías mención de que en Estados Unidos los hijos se van a una temprana edad y los papás también los impulsan, aquí en nuestra costumbre mexicana es como tú decías, yo me fui de la casa hasta que me casé, ¿no? Sí. Y si no te casas ahí te quedas, y hay personas que se separan de su familia, de su pareja, y se regresan a vivir a la casa. Sí, papá y mamá los reciben con todo el gusto. Es una cuestión de diferencia cultural en México que en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hacerla, Charo. Regresamos a seguir hablando de el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van. Pame con música.